¿Qué debe hacer usted en esos tiempos de valles? Número 1, lo que dice el Salmo. Cuando pase por el valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesa, diga conmigo, léalo en voz alta. Aderezas mesa delante de mí en presencia, unges mi cabeza con aceite, mi copa. Y sí, vamos a seguir leyendo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Acá el Señor hace énfasis en algo y dice: unges mi cabeza con aceite. Las ovejas, normalmente al estar expuestas a la naturaleza, al comer en el suelo, están propensas a ser lastimadas por insectos. La herida después se infecta, se agrava, se lastiman con las piedras, con los cardos, con los espinos. La función del pastor es cuidar que esa herida no se agrave, no cause daño a la oveja. Entonces la unge su cabeza con aceite para curar y también para proteger. Por lo tanto, el tema del sermón de hoy tiene que ver con el propósito de Dios, o la manera de Dios de sanar nuestras heridas, lo que nos ha hecho daño. ¿Sabe qué es una herida? ¿Qué es lo que nos causa dolor? ¿Qué es lo que nos lastimó en la vida? Normalmente, cuando uno sufre una herida, es algo que recibimos de afuera, que nos han lastimado y que lo han hecho intencionalmente a veces. Alguien intencionalmente lo ha hecho o lo ha hecho sin querer. Pero el hecho es que nos ha afectado, nos ha dolido. En la iglesia, gente que viene destruida, que viene muy dolida porque dice: estábamos con un socio, un amigo de toda la vida, alguien de mi extrema confianza, y esa persona me estafó, me sacó lo que tenía. Hace poco escuchamos una historia de un hombre que llegó a una condición de enfermedad, que está al borde de la muerte. En ese lecho de dolor se enteró que familiares suyos le robaron todo lo que tenía en el banco y necesitaba dinero para pagar cuentas de su enfermedad, y se enteró que la gente más allegada a él, que trabajaba con él, lo robó, lo estafó, casi lo lleva a la quiebra. Esas cosas duelen mucho más. La herida causada por un familiar, un daño, una violencia familiar, abusos, cosas que la gente sufre y que muchas veces eso tiene que ver con el contexto del dolor de la gente más allegada a uno. En el culto anterior prediqué y se acercó un joven y me dijo: pastor, yo odio a mi mamá, no la puedo ver, siento un profundo rechazo por cosas que sucedieron en mi vida. Y así se va agravando a medida que pasa el tiempo. Pero aquí el Señor habla de la solución de Dios a las cosas que nos lastimaron. Ese es el tema del sermón de hoy. Tiene que ver con las heridas. Y ustedes saben que muchas de las enfermedades físicas, los doctores entienden que tienen que trabajar muy en contacto con los pastores y con los que ministramos al espíritu, porque muchas de las enfermedades físicas tienen su origen en el corazón, en el alma, en el odio, en el resentimiento, y eso agrava el estado físico, genera alta presión, genera problemas cardíacos, disparan todo tipo de enfermedades. Y el Señor entonces se detiene en el Salmo 23 en este punto y dice: yo quiero ministrarte para que aprendas a sanar las cosas que te han lastimado en la vida. Vivimos en una sociedad donde uno está expuesto a que nos lastimen, nos difamen, mientan contra nosotros, hablen mal de nosotros, cosas que
que pasan en la sociedad, y usted a medida que yo voy hablando lo interpreta y lo entiende, porque este es el mundo donde hay dolor, donde hay competencia, donde hay celos, donde hay envidias. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué hacer cuando uno está herido? Número uno, no hay que ignorarlo. No hay que ignorarlo. ¿Qué significa? Cuando alguien recibió una herida, le dice al que lo hirió, no me dolió. O lo minimiza y dice, no me dolió mucho. Pero en realidad le dolió, lo lastimó, no puede dormir de noche, tiene una bronca bárbara, pero no lo dice, no lo expone. Pero está ahí el dolor. Y hay muchas personas que dejan los problemas, como se dice normalmente, ponen la basura debajo de la alfombra y dicen, no, lo voy a arreglar alguna vez. Y hay un dicho que dice, que no es de todo cierto, bíblico, que dice, el tiempo cura las heridas. No siempre cura las heridas el tiempo, a veces las agrava. David dice en la escritura, mientras callé, se envejecieron mis huesos, es decir, me enfermé por dentro, me sentía agobiado por dentro. Entonces no es bueno callar la boca y decir, yo no voy a perdonar, no voy a reconocer que estoy herido, que estoy lastimado. Porque sabe, la persona lastimada, herida, no progresa. Esto es una declaración y es así. La persona atada al pasado, resentida con personas que lo lastimaron justamente. Usted dice, pero lo que me pasó fue verdad. Y es justo, de alguna manera, que usted esté mal porque recibió algo que lo agredió, le hizo daño. Pero el tema es así. Si usted no olvida el pasado, no puede progresar. No puede avanzar, no puede prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice la Escritura en el libro de Génesis. La historia de José, en Génesis 41, versículo 51, recibió toda clase de agresiones. Sus hermanos lo rechazaron, lo vendieron como una mercadería a Egipto. Luego en Egipto fue a la cárcel. ¿Conoce la historia? ¿Sí? ¿Cuántos conocen la historia de José? Luego José tuvo hijos. Mire qué interesante. En el versículo 51 del capítulo 41 de Génesis, y dice, y llamó José el nombre del primogénito de sus hijos, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar de mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esto es, Manasés, el nombre que le puso a su hijo, significa el que hace olvidar. Qué tremendo. ¿Sabe cómo le puso a su hijo? Le puso, me olvidé de mi pasado. Dejé el pasado atrás. Y mire que las pasó José. Y cuando él tuvo un hijo, su primer hijo lo llamó, por fin me olvidé de mi pasado. Y el segundo hijo, versículo 52, y llamó el nombre de su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y lo que significa Efraín ahí en idioma original hebreo, significa fructífero o prospera, el que prospera. Fíjese, primero tuvo que olvidar el pasado para poder prosperar. El primer hijo lo llamó Manasés. Me olvidé de mi pasado, ya está, fue. Parece que ninguno le puso al hijo. De eso se trata el sermón de hoy. Ayudarlo a tener victoria. Pero si usted no se olvida de su pasado, no puede prosperar, no puede fructificar. Entonces él dijo, primer hijo se llamó, me olvidé de mi pasado. Segundo hijo, ¿cómo se llamó? Efraín, porque ese hijo era una señal que ahora empezaba a prosperar. Porque pudo olvidar el pasado, iba a poder prosperar para la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes hoy quieren
tomar victoria en el nombre de Jesús, en áreas de su vida. Lo que no debemos hacer cuando uno está lastimado es ignorarlo. Es decir, bueno, no me dolió tanto. Pero en realidad, si usted no progresa, no prospera, no fructifica, no tiene frutos espirituales ni materiales, quiere decir que algo está mal. Número 2, lo segundo que no tiene que hacer es escapar. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 55, 6. Salmo 55, versículo 6. Dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. ¿Cuántas personas alguna vez dijeron, me quiero ir? Quisiera huir. ¿Le ha pasado alguna vez? Se nota. ¿Pero por causa de qué? Fíjese, versículo 4. Dice, mi corazón está dolorido dentro de mí. Versículo 3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Entonces el temor, el agobio, lo que lo lastimaba, David dijo, quisiera huir, quisiera salir de este mundo. Quisiera tener alas como las palomas e irme a un lugar desértico y no hablar con nadie. Muy a tono con lo que vive uno en este mundo. Ahora, esto es lo que la gente a veces quiere. Pero ¿cuáles son las modalidades hoy donde la gente huye? Bueno, la gente hoy huye a través de estar todo el día ocupado. No quiere hablar con nadie, todo el tiempo está ocupado, hablando por teléfono todo el día. Habla por teléfono, está todo el día buscando qué hacer, porque no quiere pensar, no quiere mirar lo que le está sucediendo. Otros huyen a través de situaciones más graves, como es la drogadependencia, el alcoholismo, vicios que comienzan como una alternativa, diciendo si yo tomo más de la cuenta, pierdo por momentos la capacidad de pensar en lo que me está pasando, una manera de huir. Otros tratan de viajar y dicen, si yo me fuera a Santa Teresita sería feliz. Miraría todo el día al mar, miraría el espigón, a ver si puedo sacar un pejerrey. Y ahí pienso que voy a olvidarme de todas mis angustias. Y lamentablemente las preocupaciones viajan en la valija con nosotros y en el corazón. Por lo tanto, no solucionamos nada. Lo tercero, otros esconden su dolor. Entonces, lo primero es, como dije, ignorarlo. Lo segundo es escapar, tratar de evadir, ocuparse, meterse en cosas que está mal con el objetivo de no pensar demasiado en lo que le está sucediendo. Lo tercero es esconder su dolor. Son esas personas que se encierran, que no hablan con nadie, que están todo el día de mal humor, irritados, que no quieren abrirse. Y le preguntan, ¿cómo estás? Tranqui. Bien. Pero no hablan. Y ahí están sufriendo por dentro. No lo expresan. Después está el otro del otro lado, que anda a los gritos todo el día, abriendo y expresando a todos lo que le está sucediendo. Pero aunque se encierre, su cara expresa su dolor. Entonces hay gente que se encierra y no expresan su dolor. Y hay otros que se maquillan, expresando que está todo bien, que todo está en orden. ¿Cómo estás? Tranqui. Todo en orden, todo marcha sobre rieles. Pero, ¿qué pasa? El que está atado al pasado no progresa.
La clave de este pasaje es tremendo. El día que olvides y el día que tomes victoria en tu pasado realmente y digas, me defraudaron, me rechazaron, me humillaron, me hicieron la vida imposible, pero por fin entendí que tenía que olvidar mi pasado y Dios encaminó todas las cosas para bien. ¡Gloria a Dios! Entonces, Dios le dio esos dos hijos. El primogénito, que se llamó Por fin olvidé mi pasado. Y el segundo, en señal de su gran prosperidad. Gloria a Dios. Cuando uno deja el pasado atrás, comienza la abundancia. Levante sus manos y diga, yo quiero comenzar a vivir en abundancia, en prosperidad, en todas las áreas de mi vida. Entonces algunos disfrazan su dolor y ponen una careta de hipocresía. Son las personas que siempre están mostrando una imagen que es irreal, que no muestra la verdadera condición del corazón. De ahí viene la etimología del término hipócrita, que tiene que ver con eso, con mostrar diferentes caretas, diferentes imágenes, pero que no expresa la realidad del corazón. Entonces, ¿cómo Dios nos ve? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo tenemos que actuar? Fíjese que Dios es todo lo contrario. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense que Dios dice las heridas, el dolor, lo que te ha detenido espiritualmente, lo que te ha impedido alcanzar tu propósito, progresar, que veas la mano y la bendición de Dios. Si no lo has podido hacer, tenés que pedir ayuda a Dios primeramente. Número uno, ¿a quién hay que confesar? A Dios. Es abrir el corazón. Esa medida que el sermón va avanzando, decir, esto es para mí. Yo tengo que reconocer cosas. No decir, está bien, yo soy Superman, Spiderman. Todos estos superhéroes que nada afecta, que tienen esa super capacidad de soportar todas las dificultades. Cuando en realidad los golpes, las heridas, la violencia verbal, el rechazo y cosas aún más graves como es el abuso, la violación, el maltrato, ha herido y mucho. Entonces, Dios dice que hay que abrir el corazón para que el Señor sane esas heridas. Muchas veces uno tiene que contárselo al pastor, a los pastores que están aquí, a las personas que los pastores indiquen para ayudarnos a progresar en nuestra vida espiritual, para que esas cadenas sean cortadas. Muchas veces se cortan en el medio del culto. Mientras usted está escuchando estas canciones, el Espíritu de Dios viene sobre su vida y rompe todas esas cadenas. Número 4. No se preocupe por su dolor. Dijimos que preocuparse no sirve para nada. Muchas veces uno tiene un problema y en el dolor lo que hace es recordar las cosas que le pasaron y decir, si no me hubiera pasado esto, si esa persona no me hubiera estafado, si yo no hubiera perdido todo, si esa persona a quien yo amé no me hubiese engañado, yo no estaría así. Y siempre pensando en el pasado y detenido en el presente. Pero el Señor habla de salir adelante, de no preocuparnos, de no pensar todo el tiempo en el problema, porque dijimos que cuando uno mira el problema todos los días lo ve cada vez peor, cada vez más grave. Cuando uno analiza algo todos los días que le preocupa, que le asusta, que le genera temor, y cada día lo ve y lo medita, cada vez lo hace más difícil. Número 5, no se resienta. El resentimiento es estar atado al pasado. Produce amargura y causa
todavía más daño que ese rechazo, que ese problema, que esa desilusión que tuvo. El resentimiento. ¿Qué significa resentimiento? Resentimiento es perpetuar el dolor. Es el pasado, el dolor del pasado que controla el presente. Eso es estar resentido. Es algo o alguien o muchas cosas que lo han hecho sentir mal, que le han dolido el corazón, pero que todavía no lo pudo olvidar. Y el pasado sigue haciendo de alguna manera daño en el presente. Lo que pasó hace mucho tiempo atrás, todavía a través del resentimiento sigue estando presente. Y me gusta lo que dice José. Él dijo, le voy a poner a mi hijo Manasés, porque yo olvidé mi pasado. Gloria a Dios. Él podía haber dicho, ahora que Dios me prosperó, que soy el hombre más poderoso del mundo después del faraón. Ahora le voy a mostrar a mis hermanos todo lo que me hicieron. Y podía haber estado con una actitud de resentimiento, diciendo, ahora Dios me dio algo y yo les tengo que mostrar a mis hermanos que me envidiaron, me celaron, me desearon la muerte. Me hicieron pasar por la cárcel, por el desprecio, por la humillación. Pero Dios le mostró un secreto. Y el secreto es olvidar el pasado. Olvidar el pasado. Para poder prosperar. Porque lo segundo es el hijo que se llamó Efraín y dijo, ahora soy próspero. Porque olvidé mi pasado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces el resentimiento perpetúa el dolor. Otra vez, el resentimiento perpetúa, mantiene el dolor. Una persona sigue estando mal porque está resentida y se lleva mal con todo el mundo. Está irritado todo el tiempo. Y de eso voy a hablar en un momento más. Entonces, Dios quiere que entregue su resentimiento, su frustración, lo que lo lastimó en su presencia. Por eso dice, unges mi cabeza con aceite. La Biblia dice también, aderezas mesa en presencia de mis enemigos. Preparas una mesa delante de mis enemigos. ¿Sabe? Estaba viendo que las ovejas son animales muy inofensivos. Los dientes no hacen daño. Las patadas que pega a veces para evitar que las agarren, no hacen daño a los demás. Y son presas fáciles de las serpientes, de los lobos. Son molestas las moscas, las garrapatas. Están allí expuestas constantemente. Y como no se pueden defender, necesitan un pastor. Las ovejas dependen del pastor. No pueden defenderse a sí mismas. Por lo tanto, justamente el Señor dice, Jehová es mi pastor. Porque Él entendió que es vital un pastor en la vida de estos animales. Necesitan el cuidado y la protección del pastor para evitar ser agredidos. Y el Señor dice que el pastor como pastor ahuyenta los peligros. La función del pastor, como son animales indefensos, necesita la ayuda del pastor que ahuyenta a los enemigos. ¿Y cuántas veces el rencor es un enemigo? Los pensamientos. El Señor dice en Romanos, versículo 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y fíjese cómo el Señor dice, deja tu causa, que yo te voy a defender. Deja que yo, porque olvidar es levantarse cada día diciendo, Señor, ahora yo tengo un nuevo presente y un maravilloso futuro.
Y lo que pasó en el pasado, te lo dejo a ti. Tú te encargas de mis problemas y de las personas injustas que me hicieron daño. Eso es un plan de Dios tremendo. Si usted lo puede lograr, va a comenzar a prosperar. Va a comenzar a pensar, Señor, basta de pensar por qué me pasó tal cosa, por qué tuvo que suceder tal otra, sino pensar qué glorioso que tú estás conmigo. Una de las cosas, yo estaba escribiendo aquí, es que abundar es rebosar. Y una de las cosas que uno tiene que tener en el corazón hoy es, Señor, ayúdame a rebosar de amor, abundar en amor. Necesito una capacidad de amar con el amor del Señor. Amar con el amor con que Cristo me amó a mí. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos ese amor cada día. Y también en San Juan capítulo 16, versículo 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que hay un gozo de Dios, que es el gozo que produce la presencia de Dios, que sobreabunda. Cuando uno viene a la iglesia, Dios lo hace sobreabundar en gozo. Amén. Así Dios nos da esperanza, creerle a Dios. Dios declara que lo mejor para nosotros está viniendo. El rencor nos ata al pasado. Dios nos dice: no, tu copa está rebosando. Eres bienvenido en mi presencia. Te voy a llenar de amor. Te voy a llenar de alegría. ¿Cuántos quieren llenarse de alegría?